Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase que vamos a tener con ustedes. Es de esta misma forma con la que yo vengo trabajando con los demás cursos. De todas las aplicaciones creo que me resultó la más acorde para tener un poco más de presencia o presencialidad en este contexto virtual. Vamos a comenzar a trabajar y vamos a continuar trabajando con el mismo hilo que ustedes venían trabajando. En la última actividad que realizaron, en el trabajo número 6, estuvieron leyendo, estuvieron leyendo un cuento de Nevi, Esquina Peligrosa, y después, bueno, respondieron un cuestionario y en las últimas me quería centrar en esta pregunta que la profe les había hecho acá, que era cómo se escribe un cuento. Porque con el próximo autor que vamos a ver, esta pregunta precisamente toma un índole muy importante, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Bien, a partir de esto, de cómo se escribe un cuento, estuvieron trabajando con lo que es la voz, el espacio, el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de la voz nos referimos a los tipos de narradores. Es preciso que ustedes puedan identificar cuando van leyendo un cuento cuál es el tipo de narrador que existe en cada uno de los relatos que van a comenzar a leer o que ya están leyendo. El próximo autor que comenzamos a trabajar, y por qué me centro en el autor primero y antes que nada, porque estamos hablando de literatura, ¿sí? Cuando hablamos de literatura decimos que dentro de esos textos literarios eh, hay, están de alguna forma atravesados por la vida del autor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor a la hora de escribir no puede de ninguna forma desligarse de todo lo que lo construye, ¿sí? De todo lo que ha atravesado su vida, su ideología, su cultura, su forma de ver el mundo, ¿sí? Todo de alguna forma, quieras o no quieras, se transcribe o se puede encontrar dentro de cada uno de los relatos algo de autobiográfico. Es precisamente Horacio Quiroga el mejor ejemplo de esto. ¿Sí? Horacio Quiroga es un autor uruguayo, si bien es uruguayo, vivió un poco más de la mitad de su vida en Misiones, en la provincia de Misiones, en la República Argentina. En realidad vivió en Misiones y también vivió en Buenos Aires. ¿Cuál es la obra de Horacio Quiroga que vamos a trabajar o que ustedes van a comenzar a leer? Es esta: Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y gramaticalmente podemos decir que a este título le falta una coma. La cuestión de esta falta de pausa no es algo que se haya pasado por alto, sino que fue un pedido preciso del autor acerca de esto, ¿sí? De no colocar la coma. ¿Por qué? ¿Por qué sin coma? Y lo vamos a descubrir al final de esta charla, de esta clase. Bien, voy a correr un poco esto para que podamos ver bien las imágenes. ¿Ok? Perfecto. Bien, si alguno viajó a Cataratas del Iguazú o si alguno piensa viajar, es algo a tener en cuenta. Unos kilómetros antes se encuentran las ruinas de San Ignacio, ¿sí? Que era una misión jesuítica. Se encuentran las minas de Wanda y también otro de los atractivos, actualmente es un atractivo, en aquella época no, se encuentra la casa de Horacio Quiroga, que en la actualidad es un museo. Casa que construyó él desde los cimientos hasta arriba. Lo hizo en una época en la que Misiones no es lo que se conoce, no es como se la conoce hoy, sino que era un territorio muy poco explotado y explorado. Eh, Horacio Quiroga fue una especie de colono, ¿sí? Fue uno de los primeros que se asentó en Misiones y lo hizo porque había una actividad que a él lo apasionaba mucho, aparte de la escritura. Él escribe desde muy chico
y era la fotografía. Y en ese momento en la República Argentina había un poeta muy destacado que era Leopoldo Lugones, y él era admirador también de Lugones, lo supo de esta actividad, de esta expedición a Misiones que iba a ser Lugones, y bueno, ya él estaba dando clases en la provincia de Buenos Aires, entonces eso le permitió acceder a este poeta y sumarse a esta expedición que le costó el enamoramiento, por decirlo de alguna forma, de la selva misionera. Lo que podemos ver acá en esta partecita de arriba es la casa de Horacio Quiroga, ¿sí? En esta imagen de acá es él realizando o construyendo una canoa, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando él vivía en la provincia de Misiones no solamente se dedicaba a escribir, sino que también tenía varios proyectos comerciales personales, como por ejemplo la construcción de canoas, la construcción de instrumentos musicales, también tenía el cultivo de yerba mate, etcétera. Esta imagen que coloqué acá abajo es la casa de Horacio Quiroga desde afuera, desde adentro, perdón, con la vista hacia afuera. Y esta particularmente es la imagen que más me gusta, porque de alguna forma lo describe a él en esa añoranza casi nostálgica que tiene, es él escribiendo frente a su casa, y si ustedes observan en esta partecita de acá abajo, está la misma canoa que él está construyendo acá arriba. La cara muy delgada, la mirada huraña y una barba abundante que termina en punta, en general con una camisa liviana o con el torso descubierto. Así es como suele recordarse a Horacio Quiroga, en el Monte Misionero a los 31 años. Hay una particularidad acerca de la barba. Él, como todo escritor, cuando vivía en la provincia de Salto, Uruguay, soñaba con viajar a París. Pudo hacerlo a partir de la muerte de su padrastro, pudo hacerlo porque tuvo una pequeña herencia. Fue un hombre que dice que viajó en primera clase y volvió prácticamente sin nada, ¿sí? París no lo deslumbró, él siempre dijo que París no era tan... que él no se divirtió tanto en París como se divertía o la pasaba tan bien como en Montevideo, ¿sí? Perdió absolutamente todo y de allá volvió sin nada. Cuando vuelve sin nada, el próximo viaje que realiza es a la selva misionera, y es ahí donde de alguna forma se enamora de la selva. Lo que les decía de la barba era que cuando él regresa de París, una de las imágenes que se tiene es esto de la barba. A partir de ese momento él nunca más se afeitó la barba. Y vamos ahora con un poco de historia y esta imagen del escritor, un mismo escritor con dos imágenes o con una doble faz, ¿sí? Se me ocurrió la mejor forma de representarlo en estas imágenes en estos dos aspectos que tenía o en estas dos vidas. Por un lado, permítanme, ahí está. Por un lado tenemos a un Horacio Quiroga viviendo en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado a un Horacio Quiroga viviendo en la provincia de Misiones. Si se quiere ver en la figura donde él aparece en la provincia de Buenos Aires, vemos a una persona estructurada, de traje. Él ahí participaba activamente de lo que era la cultura y la vida porteña. Y en la imagen que vemos de Horacio Quiroga en la provincia de Misiones, vemos a alguien un poco más liviano, por decirlo de alguna forma, no tan estructurado, más sencillo. Yo siempre me pregunto en dónde él sentía más libertad, ¿no? Esta doble faz de Quiroga va a ser permanente en su vida, ¿sí? Por un lado, el escritor que va a soñar con el reconocimiento en la ciudad y vivir de lo que escribía, y por el otro lado, el colono que tenía emprendimientos personales y proyectos personales en la provincia de Misiones. Sin embargo, yo, y como apreciación mía, creo que uno le sirvió al otro, ¿sí? Porque toda la inspiración venía de la selva misionera, la gran parte de inspiración, o de alguna forma él pudo proyectar
en la selva, muchas de sus cuestiones personales, y utilizó la selva para de alguna manera poder expresarlo, ¿no? Eh, Toda esa gran materia prima y toda esa gran inspiración repercutía en esta cuestión que él quería en la provincia de Buenos Aires de ser un escritor reconocido, y lo fue. Es uno de los mejores cuentistas, se lo considera uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. En el 2017 se cumplieron 100 años de este libro, Cuentos de Amor, Locura y de Muerte. Eh, a ver, continuamos. Y yo creo que entre Buenos Aires y la selva misionera, el amor por el ámbito de la selva se trasladaba o de alguna forma se evidenciaba a todo lo que era su obra narrativa. En esta columna que está acá al costado a la derecha, yo les coloqué una pequeña cita textual de un cuento que se llama Anaconda, donde se puede ver la descripción que él hacía. Una de las cosas que él siempre decía era que la inspiración cuando venía, el escritor tenía que escribir como venía la inspiración, como venían las palabras. No había que dibujarlas tanto ni cargarlas de nada, sino que escribirlas así y sencilla era la mejor manera. Eran las 10 de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un solo soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría de vez en cuando en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte, pero el chubasco silbante del sur estaba aún lejos. Por un sendero de vacas en pleno espartillo blanco avanzaba lanceolada con la lentitud genérica de las víboras. Era una hermosísima yarará de 1,50 m, relata Quiroga en el cuento Anaconda. Bien se ve así muy, pero muy bien, se puede descubrir todo lo que es el tema de la selva, ¿sí? Eh, la yarará, el horizonte, los chubascos, el sendero, el viento, la selva, los relámpagos, son todas palabras que de alguna forma siempre lo describen. Hay una particularidad de Horacio Quiroga y es estas dos maneras de escribir un cuento, y esto es de puño y letra de él, ¿sí? Él dice que existían dos formas de escribir, con efecto final y a puño limpio. Una no desmerece a la otra. Con efecto final son esos, lo voy a leer tal cual él lo dijo, propone un final que sorprende al lector por lo inesperado. Es aquel que busca generar expectativa en el lector para después impactarlo con su desenlace. Son aquellos finales que uno no espera, ¿sí? Uno está a la expectativa como lector de lo que va a suceder, y a lo mejor pensamos que cierto final se aproxima y nos sorprenden con un final diferente. Como apreciación mía, esto no significa que sea que ese desenlace, por ser diferente al que nosotros esperamos, logre un efecto eh, favorable en el lector, por decirlo de alguna forma. Puede o no, ¿sí? Y después está la otra forma de escribir, también desde su propia voz, son los relatos sin efectos escritos de un solo tirón, directos, en los cuales el final está generalmente anticipado. Son aquellos cuentos en los que sabemos o podemos anticipar de la forma en la que van a terminar. Muchas veces cuando nosotros esperamos que los cuentos terminen de una forma y no terminan de esa forma, tampoco estamos conformes como lector, ¿sí? Eso depende de cada uno de los lectores. Lo importante es que, bien, acá les coloqué una breve biografía de Horacio. No la voy a leer, después ustedes la copian en su carpeta. Simplemente lo que quiero destacar y resaltar y contarles a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque en un principio yo les dije que la vida del autor estaba asignada por la tragedia, ¿no? Bueno, la vida de este escritor está marcada completamente por la tragedia desde su inicio. ¿Por qué? Porque su padre tuvo un accidente cuando volvía de cacería y se pegó un tiro accidentalmente. Él también tuvo un accidente, había formado una sociedad literaria con alguno de los
de los escritores más reconocidos de Uruguay, sociedad literaria que después se traslada a Buenos Aires, y dentro de esa sociedad estaba su amigo Federico Ferrando, y accidentalmente también le pegó un tiro cuando estaba limpiando un arma que iba a utilizar Federico para batirse a duelo con otro que lo había criticado o había criticado su obra literaria. Se casó, el primer amor que tuvo de alguna forma fue frustrado por los padres de la chica que no lo querían, después se casó, con su primer matrimonio tuvo 2 hijos, una mujer y un varón. Egle se llama la mujer, la hija mujer, se llamaba, perdón. Lo que sucedió con su mujer fue que no aguantó la vida en la selva misionera, porque como les digo, no es como conocemos hoy en la actualidad Misiones, sino que era prácticamente un territorio inhóspito en aquella época, sí, muy difícil, de mucho calor, de mucha humedad, sí. Y sin nada cerca, lo más cerca era Posadas y se encontraba, digamos, a algunos kilómetros de lo que era Misiones. Su primera mujer, al no soportar todo esto, se terminó suicidando, y miren con lo que se suicidó, se suicidó con los sublimados, el líquido que se prepara que se utiliza para los revelados de la fotografía, con eso se suicidó, ¿sí? Recuerden que la fotografía era una de las actividades que más le gustaba a Quiroga. Se trasladó él con sus 2 hijos a Buenos Aires, después de Buenos Aires estuvo viviendo allí, después de un tiempo, de unos 3, 4 años aproximadamente, conoció a otra mujer que era compañera de su hija, se volvió a casar, tuvo otra hija, y su mujer tampoco soportó la vida en la selva misionera. Sin embargo, bueno, en algún momento lo abandonó cuando él ya estaba muy enfermo, le detectaron cáncer de próstata, pero él no quería viajar a la provincia de Buenos Aires. Cuando viajó a la provincia de Buenos Aires para que lo curaran o para ver al médico, ya era muy tarde, era un cáncer muy avanzado, y en el Hospital de Clínica de Buenos Aires consigue cianuro, se toma un vaso de cianuro y se suicida. Un año después se suicida su hijo varón del primer matrimonio, y unos años después se suicida su hija mujer. Bueno, ¿por qué les cuento esto así a grandes rasgos? Cada uno de estos hechos trágicos de la vida de Quiroga de alguna forma inspiraron algunos de los cuentos. Todos los cuentos de Quiroga tienen tienen mucho de tragedia, y utiliza a la selva como un objeto donde él proyecta todo esto, ¿sí? En los animales, en el paisaje, en la forma de escribir. Pero hay algo muy importante. Quiroga no llegó a ser el cuentista más importante de Latinoamérica porque sí, ¿sí? Él llegó a serlo porque realmente escribía muy bien. Y él escribía muy bien, tan bien que lo que hizo fue establecer un decálogo del perfecto cuentista. Un decálogo es aquello que va como de alguna forma a brindar ciertas normas para en este caso escribir un cuento, ¿sí? Por eso es que se torna más importante esta pregunta de la actividad número 6, del trabajo número 6 que les había pasado la profe, de cómo escribir un cuento. Bueno, Quiroga habla de cómo escribir un cuento. Para eso él escribió un decálogo que tiene 10 normas. Yo solamente elegí 4, que para mí son las más importantes. El primero dice que tienen que creer en un maestro. Sus maestros fueron Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov. Pero quiero detenerme particularmente en ¿sí? En Poe. Poe es un escritor inglés, también su vida asignada completamente por la tragedia, el suicidio, la muerte, la infelicidad.
él admiraba mucho a Poe y en algún momento, ¿sí? En algún momento de la vida de Quiroga se lo llegó a comparar. Eh, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia dándole todo tu corazón. Acá vemos el amor que él sentía de alguna forma por su escritura. Su escritura para él era un arte, la literatura para él era un arte, era lo que le permitía de alguna forma expresar o sacar de adentro todas aquellas vicisitudes por las que había atravesado a lo largo de su vida. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Me quiero detener en esta parte donde dice, un cuento es una novela depurada de ripios. Él no solamente fue un cuentista, sino que también fue un novelista y también fue un dramaturgo e incluso tuvo relaciones con el cine. Tanto como cineasta y como dramaturgo no tuvo mucho éxito, e incluso tuvo muy malas críticas, ¿sí? Sí tiene algunas novelas y una de las primeras novelas fueron inspiradas por este primer amor, por su segunda mujer, pero lo que más tuvo éxito y como él se consagró como el mejor cuentista latinoamericano, ¿sí? Es por eso que se elige para que ustedes lean justamente esta obra, la de cuentos. Eh, no escribas esta es fantástica, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. ¿Qué quiere decir esto? Que un escritor jamás debe ponerse a escribir cuando está en ese auge de emoción o cuando siente cierta inspiración, sino que a esa inspiración hay que dejarla morir, dejarla que se tranquilice de alguna forma. Si como escritor es capaz de volver a revivir esa inspiración, entonces dice que ahí estás a mitad, has llegado en arte a la mitad de camino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno logra, entonces puede de alguna forma consagrarse como un buen escritor. Y así comenzamos a llegar al final de lo que es esta clase. Cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Y por qué sin coma? Son muchas las apreciaciones que se hacen con respecto a esta cuestión de por qué sin coma o por qué no la pausa. Una de las apreciaciones que se hizo póstumas, o sea, después de que él falleció, decían que él había vivido una vida sin medias tintas. ¿Qué quiere decir esto? Nunca, siempre fue o blanco o negro, nunca fue grises, ¿sí? Siempre estuvo entre la tragedia y la dicha, entre la felicidad y la muerte, es decir, que no vivió una vida sin comas. Esas son las apreciaciones, pero esas apreciaciones son póstumas, y la verdad es que Horacio Quiroga escribió mucho después, que escribió mucha literatura después de esta obra de cuentos de amor, de locura y de muerte. Creo que lo más acertado es esta cuestión que de alguna forma él dejó entrever en alguno de sus escritos. Si yo coloco la coma va entre amor y la preposición de que acompaña locura. Si la coma va ahí, entonces cuando uno va a leer la obra literaria, se piensa que hay cuentos de amor, que hay cuentos de locura y que hay cuentos de muerte. Y en realidad no es lo que vas a encontrar cuando vos leas el cuento. Lo que vas a encontrar que en cada uno de los cuentos hay amor, hay locura y hay muerte. Si la coma se coloca, entonces de alguna forma está clasificando algunos cuentos de amor, algunos cuentos de locura y algunos cuentos de muerte. Y no, él no quiso establecer esa separación, porque no están así, sino que cuentos de amor, de locura y de muerte son temas que vamos a encontrar en todos los cuentos
que vayamos a leer dentro de esta obra literaria. Uno de los cuentos que se utilizó y que se hicieron varias adaptaciones en el cine español y en el cine argentino es La gallina degollada, que es el cuento al que quiero que le presten especial atención. Yo lo que coloqué ahí abajo, en esta parte de acá, es una imagen de las que ilustra el cuento. Así que lo que quiero es que lo escuchen, lo pueden escuchar a través de YouTube, ya les voy a pasar el enlace junto con esto. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan con respecto a este autor me pueden hablar sin ningún tipo de problema. La idea es que comiencen a leer el cuento o que ya se encuentren leyéndolo, sería lo ideal, ¿sí? Los dejo con Horacio Quiroga y esta obra maravillosa. La idea es que ustedes puedan, a partir de todo esto que yo les conté, encontrar al autor en cada uno de los relatos, ¿sí? Encontrar estos temas tan recurrentes en la obra narrativa de Quiroga con respecto al amor, con respecto a la locura y con respecto a la muerte.